amigas y amigos de Cita de Libros del Mostrador. Hoy tengo el gusto de estar con el escritor y periodista Juan Villoro, mexicano, ¿verdad? De todos conocidos, porque también publica algunas columnas también, me parece que en Chile, en el diario El Mercurio, he leído yo, y gran escritor, tiene por lo menos una media docena de títulos de novelas, otra media docena de cuentos, más de ensayos, obras de teatro. Y hoy día estamos comentando su último libro de editorial Anagrama, año 2024, No soy un robot, la lectura y la sociedad digital. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de hablar contigo. Juan, tengo entendido que tú vienes ahora a unas jornadas Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales, ¿no? A Chile. Sí, he estado en contacto desde hace muchos años con la Universidad Diego Portales. Tuve la suerte de tener ahí una participación en la cátedra Roberto Bolaño, que además fue gran amigo mío desde su juventud en México. Y luego he publicado libros, uno sobre el terremoto en Chile, que yo estuve ahí en el 2010, que se llama 8,8, el miedo en el espejo, y otro de ensayos literarios que se llama De eso se trata. Entonces, una larga trayectoria, y también se cumplen 10 años de la librería Lolita, que también he publicado con ellos, tienen una editorial. Entonces son los dos motivos que me llevan, y también razones familiares, porque mi esposa es mitad chilena, su madre es de allá. Entonces también tenemos un festejo familiar cerca de Chillán, donde está la familia de mi mujer. Mira qué lindo. Bueno, además también tengo entendido, tú recibiste el premio Manuel Rojas, ¿no? El año 2014, Sí, me sí, no, la parece. verdad es que Chile ha sido muy generoso conmigo. Me dieron el premio Manuel Rojas, el José Donoso, el Andrés Sabela. O sea, realmente no me puedo sentir mejor. Y bueno, respecto de tu, no, de tu último ensayo que estamos hoy día comentando, ¿verdad? Este de No soy robot. Y claro, la verdad es que hoy día cada vez que te metes a cualquier página, tú tienes que digitar No soy robot para acreditar que eres un ser humano, ¿verdad? Es muy gracioso todo esto, ¿no? Que esto motiva Sí, tu escrito, ¿no? El hecho de que hoy en día las máquinas nos piden a nosotros los humanos que acreditemos que somos humanos ante las máquinas. efectivamente, y esa es la primera vez que ocurre en la historia de la especie humana, ¿no? Que ahora son las máquinas las que definen que todavía somos humanos. Y en este libro quise reflexionar precisamente, Álvaro, qué es lo que todavía nos constituye como humanos y cuál es precisamente nuestra relación con las máquinas. El libro está dividido en dos partes. La primera es un análisis de la tecnología y cómo ha cambiado nuestras costumbres, hecho a partir de la mirada de un cronista, básicamente, no de un especialista. Y la segunda parte tiene que ver con cómo el libro y en general la cultura de la letra influyen todavía en el campo contemporáneo, y cómo nos ayudan a sobrellevar los cambios que están ocurriendo. Claro, la primera parte sería algo así como lecturas de la tecnología y la segunda tecnologías de la lectura, me parece, ¿no? Así, Efectivamente, lo has dicho muy bien. algo así. Parece un trabalenguas, pero la verdad es que es bastante atingente porque, como ves tú, como lo desarrollas muy bien en el libro, se abre una especie de puerta o bisagra, ¿no? Histórica como la que tú señalas, se abrió cuando se crea la imprenta, más o menos, ¿verdad? O incluso un poco antes, cuando se hace el formato del libro de una hoja, que era otro fenómeno que yo no sabía que también había sido antes del desarrollo de la imprenta. Entonces Sí, estamos en un momento bisagra, dices tú también. sí, tienes toda la razón. Mira, estamos ante un cambio de paradigma verdaderamente inaudito, y vale la pena aquilatarlo porque esto es fascinante. Del siglo XII al siglo XIII se consolidó el formato libro tal y como nosotros lo entendemos hoy en día, es decir, con un índice muchas veces alfabético, con la página, los puntos y aparte, títulos, subtítulos, es decir, toda esta organización, que es una tecnología de la lectura que fue muy novedosa, tan novedosa que en ese mundo, el del siglo XII, que era predominantemente agrícola, se le dijo a la gente: mira, la página es como un viñedo en donde tú puedes cosechar, y lo que cosechas son letras, y por eso la palabra legere en latín tiene que ver con cosechar, y eso es muy importante para entender cómo ese objeto tan novedoso en ese momento pudo entrar en el ánimo de la gente. Por supuesto que en el siglo XII, siglo XIII,
ese producto era hecho por copistas, amanuenses, ilustradores, y se hacían 5, 6, 7 copias de un texto, iban a dar a los monasterios. Entonces eran obras de una circulación muy restringida. Entonces, pero desde el momento en que se hizo el libro hasta ahora, que la lectura se ha convertido en un fenómeno atmosférico, que nos llega por todas partes, en un mensaje de texto, en una alerta en el celular o en la computadora, o la vemos en la banda luminosa de un edificio, etcétera. Desde entonces hasta ahora, la forma de leer no había cambiado tanto. Y en el siglo XV, que también mencionabas tú, con la imprenta, este libro tiene una democratización y una proyección enorme que hace que cambien las costumbres. Entonces, en el siglo XV, la relación entre padres e hijos se altera, la relación con la iglesia, con el Estado, con la educación, con las finanzas, todo cambia con el objeto libro. Ese es un nuevo impulso importante. Y ahora estamos justamente ante algo tan importante como el siglo XII, que es el cambio del paradigma lector, y tan importante como el siglo XV, que es la divulgación de la letra en formatos totalmente diferentes, que puede ser el chat, puede ser mensaje de texto, puede ser Instagram, etcétera. Claro, entonces ahora uno se pregunta, como tú también te preguntas, si este fenómeno que está ocurriendo hoy en día tenderá a ser un cauce de apertura más democrática, como lo fue el libro, ¿verdad? Que amplió los horizontes de tanta gente, quitó el monopolio que tenía entonces la iglesia para interpretar, para leer las escrituras. Fue un movimiento de humanización y democratización muy importante. Hoy en día podría pensarse que sí también, porque hoy en día desde los niños de 3 4 años ya están comunicándose a través de las pantallas, interactuando, incluso hay niños muy chicos que ya se ponen a programar juegos, bueno, son niños genios, pero está ocurriendo frecuentemente, de manera que pareciera ser que la tecnología brinda más acceso a la propia tecnología y eso podría ser como la continuidad siglo XXI del paradigma del siglo XV, podría ser. Efectivamente, pero digamos que ahí hay luces y sombras y es un poco lo que yo trato de analizar en mi libro. Internet surgió como un proceso liberador, democratizador, gratuito, que permitió que tuviéramos acceso a muchísimas informaciones. Esto fue particularmente útil en los países autoritarios, en los que no se tenía acceso a muchas noticias, y transformó esos países, es decir, la primavera árabe solamente se explica gracias al uso de las redes sociales. Esto fue muy importante. Pero por otra parte, este tipo de comunicación también favoreció cierto tipo de piratería, el terrorismo, mercados oscuros. Está la famosa red oscura, ¿verdad? Y localizable, en donde se pueden fraguar cosas, hackeos de cuentas, secuestro de dinero. Pero lo más importante de todo es que poco a poco las huellas que nosotros íbamos dejando, como las de Hansel y Gretel, esas migas de pan que dejaron en el bosque encantado, se convirtieron en algo redituable. Nuestros datos personales son hoy en día la principal mercancía del planeta, y nosotros mismos nos hemos convertido en mercancía. Entonces, los pioneros de Internet se han sentido muy defraudados. Hay documentales al respecto, porque lo que para ellos era un impulso liberador y democratizador se convirtió en un espléndido negocio, el principal del planeta hoy en día. Entonces, yo he tratado de ver estas luces y sombras. Mi libro No soy un robot no pretende ser un llamado apocalíptico y que diga apaguen las pantallas, renuncien a la luz eléctrica, vayámonos al monte a vivir en una cueva. O sea, no propongo ese regreso a una vida anterior, sino que lo que estoy tratando de postular es la posibilidad de convivir de mejor manera con un producto que es muy válido, una herramienta ordinaria, peligrosamente puede enajenarnos. Claro, y no solo enajenarnos, porque también, como tú mencionabas, el tema de que las redes sociales surgieron de alguna manera como una manera más libertaria de abrirse paso del mundo. También pasó el caso, por ejemplo, este de tan trágico, ¿verdad?, de los Rohingyas con Myanmar, que se dice que no habría ocurrido todo ese acoso o genocidio a este pueblo de no haber sido por el uso indebido de
Facebook, etcétera, que no paró a tiempo toda esta cosa, o los de Cambridge Analytica en el caso de las elecciones, que también... Y sobre eso, bueno, hoy día, por ejemplo, también se da otro fenómeno, ¿no? Que el hecho de que el Internet hoy día esté monopolizado, o algunas de sus grandes plataformas, ¿verdad? Como Facebook o Instagram, por estos personajes tan controversiales como Elon Musk. Hoy día Elon Musk ha sido también nombrado como secretario de gobierno en Estados Unidos a cargo de un ministerio un poco extraño que no se sabe bien qué rol tendrá. Pero el hecho de que una de estas importantes o más de alguna de estas plataformas hoy en día se entronque con el Estado es un fenómeno inédito, ¿verdad? Y que más que tender a la dispersión o a la democratización podría tender a la concentración, justamente lo contrario. Sí, en tu pregunta anterior, digamos, apuntabas a las bondades, las luces Sí, del entorno digital y ahora creo que muy correctamente apuntas al reverso, ¿no? Es decir, cómo las redes y el entorno digital han caído en manos que concentran un poder extraordinario. Ante el advenimiento de la inteligencia artificial, que es otra de las amenazas que tenemos por su posibilidad de sustituir funciones humanas, mucha gente dice, mira, el problema no es el robot, sino su amo, pero ahí también nosotros tenemos que preguntarnos quién es el amo del robot. Si Elon Musk está liderando procesos de investigación tecnológica en Occidente o bien Vladimir Putin está liderando otros en Rusia, pues evidentemente se trata de amos absolutamente incontrolables, sumamente poderosos y que no hay una legislación que pueda frenarlos. Entonces yo creo que urge que colectivamente como sociedades nos organicemos para esto. Lo hicieron de manera muy hábil los guionistas de Estados Unidos, ¿no? Recientemente la huelga que hubo en Hollywood para evitar que se utilizara la inteligencia artificial en la elaboración de guiones. Muchos de esos guionistas habrían sido desplazados por máquinas que pueden hacer el mismo trabajo con mucho mayor velocidad y sin cobrar. Me refiero, por supuesto, no a las grandes obras cinematográficas, sino al cine industrial o a las series industriales, que por supuesto son la mayoría. Entonces ellos hicieron la famosa huelga que permitió que no se utilizara la inteligencia artificial y esta es una respuesta social ante algo que ya puede suplantar a los seres humanos. claro, sin duda que sí. También queda como en el aire pensar que hoy día hay mucha tecnología que mucha gente utiliza, pero que un pequeño puñado de personas en todo el mundo son capaces de entender cómo funciona, cómo se crea, cómo se puede mejorar o perfeccionar. Un número cada vez más pequeño. Yo vengo llegando de un viaje a México y cuando llegaron los españoles pasaba más o menos lo mismo. Toda esta gran construcción de pirámides, observatorios astronómicos, cálculos científicos, lo tenía una pequeña elite, una minoría muy pequeña del pueblo maya. Entonces, cuando llegan los españoles, la mayoría de la gente ya ha perdido ese conocimiento, nadie sabe leer, ni escribir, ni nada, y son fácilmente aplastados por la cultura española. Podría ocurrirnos algo así, ¿no? Ya nos está ocurriendo y el problema es todavía más grave, me parece, por lo siguiente. Ciertamente una pequeña élite sabe aproximadamente cómo funciona la inteligencia artificial. Pero recientemente Geoffrey Hinton, que es considerado el padre o el Sí, padrastro de esta tecnología, renunció a su cargo en Google porque considera que esta criatura que contribuyó a desarrollar es un monstruo incontrolable y acaba de recibir el premio Nobel de Física, que podría considerarse un premio Nobel al arrepentimiento, porque le ha pasado a Geoffrey Hinton lo mismo que le pasó a Oppenheimer con la bomba atómica. Es decir, se trata de una tecnología que una vez desatada puede tener efectos letales. Hay casos muy interesantes que ya están sucediendo con la inteligencia artificial y es que los propios especialistas no saben cómo razona la inteligencia. Hace poco el campeón de Go, este juego parecido a las damas o al ajedrez que es propio de Japón, perdió ante un programador, ante un procesador con inteligencia artificial. Y en la última partida hubo una jugada
particularmente extraña que sorprendió a todos, pero cuya utilidad no se podía saber si era real o no. No fue una jugada que pudiera considerarse la jugada decisiva que ganó la partida, pero estuvo ahí de manera intrigante. Entonces le preguntaron al campeón derrotado si entendía esa jugada, dijo que no, pero luego le preguntaron a la máquina y la máquina dijo que tampoco sabía por qué lo había hecho. De modo que eso quedó como un enigma. Y con la inteligencia artificial está pasando una cosa que me recuerda las lejanas clases de matemáticas que yo tomaba, cuando te planteaban una ecuación y te pedían que la despejaras. Y en el examen te calificaban no solamente el resultado, sino los pasos para llegar al resultado. Si no hacías los pasos correctos, el resultado no valía, lo podías haber copiado o lo podías haber recibido por intuición divina, ¿no? El problema con la inteligencia artificial es que está pasando esto. Tenemos nosotros la ecuación a despejar y la inteligencia te da el resultado, pero los pasos se borran y la propia máquina no te los puede explicar. Entonces estamos ante una manera distinta de procesar la información, de pensar, entre comillas, si se quiere, o sin comillas, y eso es también lo alarmante, que se trata de una inteligencia por momentos superior que no podemos descifrar. Claro, como dicen que la inteligencia artificial la crearon los científicos en base a modelos de neurociencia, copiaron también el modelo nuestro, que es nuestro cerebro humano, que también es una caja negra, que tampoco se sabe exactamente cómo opera, el interfaz cuerpo-mente, materia-mente, cerebro-mente, cuerpo. Y esa caja negra la replicaron también y crearon otra caja negra en la inteligencia artificial. Nadie Sí, sabe exactamente. sí, las posibilidades del cerebro humano son enormes y no están suficientemente explotadas. Claro. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es entrar en toda esa terra incógnita del cerebro que está ahí, que nosotros mismos no utilizamos, pero que la máquina sí puede usar, ¿no? Y ese es un tema. Y hay otro componente del que yo hablo en el libro, ¿no? Y es que desde el punto de vista estadístico, la inteligencia humana ha disminuido. A esto se le llama el coeficiente de Flint. Flint fue un especialista en unir las neurociencias con la estadística. Él estudió cómo había evolucionado la inteligencia a lo largo del siglo XX y advirtió que había tenido un aumento notable de 30 puntos en el cociente intelectual, lo cual es mucho si se considera que 130 ya representa casi la genialidad. Entonces, este aumento avanzó hasta los años 70 del siglo pasado, luego vino una meseta en el cual se estancó y a partir de los años 90 comenzó a descender a razón de 2 puntos por década. Por supuesto, estoy hablando del promedio de la especie. No quiere decir que no haya gente más brillante que antes, la hay, pero se trata de individuos aislados. Entonces, a medida que nosotros perdemos facultades, y esto es muy explicable por el uso de prótesis electrónicas en las que delegamos funciones que antes hacíamos, como la memoria, por ejemplo, ¿no? Ya nadie se aprende las tablas de multiplicar, no sabemos números telefónicos de memoria como antes era habitual, vamos a los sitios sin tener una relación cognitiva con el espacio porque seguimos una flecha en el navegador, etcétera. Entonces perdemos estas capacidades mientras las máquinas aumentan las suyas. Entonces, ¿qué hacer con esto? Creo que el libro es la gran reserva de lo humano que puede salvarnos, es el gran modelo de la complejidad por medio del cual podemos resistir, es uno de los postulados de no soy un robot. No solo es uno de tus postulados en el libro, Juan, sino que creo que justamente es la prueba de que tú eres una verdadera excepción, porque condensa en estas páginas un montón de información, citas de libros, de autores, más de 300 autores, pienso yo, que tú citas ahí, de manera que es casi el trabajo que hubiera podido hacer, pero no hizo una inteligencia artificial. ¿Ves tú? Entre otras cosas porque este libro tiene mucho de capricho, tiene mucho de temores individuales, tiene mucho de una subjetividad que todavía no poseen las máquinas, pero me gusta mucho lo que dices, Álvaro, porque tú que ejerces el periodismo sabes que una de las mayores virtudes de este oficio es que puedes escribir de cosas que ignoras. No te pide nadie que seas un experto cuando haces un reportaje sobre un tema. Tienes que averiguar de qué trata ese tema y justamente escribes para saber lo que aún no sabes. Entonces yo en este libro he tratado de reunir la sabiduría de gente muy variada, desde
espías hasta hackers, desde expertos en seguridad digital hasta teólogos, ¿no? Desde astronautas hasta militares, ¿no? En fin, gente que está lidiando con el mundo contemporáneo a través de lo digital de muy distintas maneras. Entonces, ahí creo que la bondad del cronista o del ensayista es establecer una interrelación, una conversación que no se ha dado entre todas estas personas. Algunas cosas vienen de libros, pero otras de conversaciones directas con estas personas, porque también un tema que me ha interesado mucho en el libro es lo posthumano, hacia dónde va la especie. Entonces, la posibilidad de hablar con personas que ya se definen como cyborgs, no como humanos, porque tienen componentes artificiales en el cuerpo que les dan funciones distintas a las que tenemos en nuestro organismo. Eso me pareció muy interesante. O hablar con una astronauta de Estados Unidos que está dispuesta a migrar para siempre del planeta Tierra. O sea, ya su mente psicológicamente está ante la posibilidad de irse para siempre sin volver a la casa con su familia. Cuando yo hablé con ella, en el cuarto de al lado estaba su marido, que es un artista que hace obras en vidrio, y ella me dice, yo lo quiero mucho, pero si me dan la oportunidad de irme a otro planeta, lo voy a dejar. Ya es un pensamiento que se está fraguando en personas que de alguna manera tienen una condición post-terrícola. Claro que sí, Juan. Bueno, yo te agradezco mucho el tiempo que nos has destinado, que siempre es corto para todo esto. Podríamos seguir hablando tantas cosas, ¿no? Tus citas que haces tan buenas, partes con un poema de Enrique Lin, ¿verdad? Y después terminas con La caverna de Platón, el diálogo de Fedro, y todas esas implicaciones interesantes sobre el fármaco, ¿no? Como el lenguaje como un fármaco, el lenguaje como un remedio que hay que agitar antes de usarlo para que no quede, no se apose, digamos, o sea, para que todo vuelva a tener vida y energía en el lenguaje, que si no empieza a bajar a decantar un poco, ¿no? Bueno, querido Juan, yo nuevamente te agradezco tu tiempo, tu gran cariño por Chile que siempre has tenido. Así es que nada, dejarte invitado para que revises nuestro diario cuando tú puedas, cuando tú quieras. Así será. Muchas gracias, Álvaro, por tenerme en tu programa. Gracias, nos vemos, Juan, que estés muy bien. Chao. Chao.